Bueno, tenemos como invitado al candidato intendente de la ciudad de Las Varillas por el Frente para la Victoria, el profesor Pablo Sargentoni. Pablo, bueno, bienvenido aquí al living de nuestro perfil y preguntarte, ya estamos a casi menos de un mes de estas elecciones municipales, ¿cómo te sentís siendo el candidato del Frente para la Victoria? Bueno, en realidad agradecerte la invitación, ¿no? A explicar un poco cómo es nuestro camino, nuestro proceso, que, bueno, contestándote a tu pregunta, es decir, nosotros lo vemos como algo que se fue dando, como algo natural a partir de nuestro trabajo en estos 4 años, desde nuestra referencia con el Frente para la Victoria, y bueno, la idea era tener un espacio claro en nuestra ciudad para poder competir en las elecciones municipales. Estamos trabajando en las propuestas. Es un espacio amplio que no solamente incluye a sectores del justicialismo, sino a otros sectores políticos, porque bueno, el Frente para la Victoria, como bien lo dice su palabra, es un frente, no es un partido, es transversal, y bueno, muchos sectores que están descontentos con la actual gestión municipal u otras opciones que no las cree las correctas, es decir, se están acercando a nuestro espacio. A la hora de la conformación de la lista, hay referentes de qué partidos que conforman también esta lista tuya. Bueno, el Frente para la Victoria tiene referencias de partidos como Nuevo Encuentro, por ejemplo, gente que viene de lo que fue el Frente Grande, y bueno, y después todos sectores que simpatizamos dentro de este gran arco que es el justicialismo, ¿no? Hay, bueno, gente de distintas edades, pero hay muchos jóvenes también que te están acompañando. Sí, hay gente joven, tenemos estudiantes de ciencias políticas, empleados, trabajadores, gente que ha pasado por instituciones como de nuestra ciudad, como cooperativas y otras instituciones, empleadas domésticas, es decir, docentes. Tenemos una lista bastante amplia en ese sentido, pensando en los diferentes sectores que componen nuestra sociedad. A la hora de analizar la propuesta que tiene el Frente para la Victoria para Las Varillas, ¿cuáles son los aspectos que vos más querés destacar, por los cuales la gente tiene que evaluar el voto y en su momento también darte a vos ese voto de confianza? Bueno, con respecto a la propuesta, es decir, prácticamente es la que he venido desarrollando en estos 4 años en el Consejo Deliberante, ¿no? A través de los distintos proyectos. Uno de los proyectos más relevantes, por ejemplo, que tenemos planteado la necesidad de la creación, ¿no? de un programa de acceso al suelo urbano, un banco de tierra, que eso nos adelantamos a lo que hoy es el Plan Director Urbano. Ya veíamos esa realidad, esa necesidad, y es uno de nuestros proyectos. Después trabajar, por ejemplo, en el tema de jubilados y pensionados, donde planteamos una política impositiva de exhibición del 100%, sobre estos sectores, la problemática de la vivienda, que lo venimos remarcando desde el principio en el Consejo, y hoy ya prácticamente es un consenso que vemos que se hacen muchas casas en la ciudad de Las Varillas, pero hay pocas soluciones habitacionales. Es decir, hay cada vez más vivienda, hay menos propietarios y más inquilinos. Esto nos está dando la pauta de que hay algo que no funciona para un sector social, que estos proyectos... Tantas viviendas para obreros. Para obreros. Entonces nosotros queremos cambiar, ¿no? Esta lógica, seguir con la lógica de los planes de vivienda actuales que tienen que ver más con el ahorro, con la previsión, y sí diferenciar, hacer un plan de vivienda que tenga que ver ya con ciertos sectores, que nosotros vemos la posibilidad a través de la conformación de cooperativas de viviendas para poderlo hacer. Hemos estado en la ciudad de Villa María, vemos que hay 3 cooperativas de vivienda establecidas, donde, bueno, a través también del Gobierno Nacional, del programa Trabajar, nos permite desde capacitar a la gente, obtener los materiales, que sería fabricarlos en nuestra ciudad. Estamos dando 2 soluciones: por un lado generamos solución habitacional y por otro lado generamos empleo. Así que toda nuestra propuesta también está enfocada a eso, a dar soluciones a ciertos sectores sociales y también a generar empleo, como la propuesta que tenemos de lo que es pavimentación, que la propuesta está orientada a trabajar en los barrios donde no hay tránsito pesado con el pavimento con adoquines, pero los adoquines fabricarlos en Las Varillas. Esto nos permitiría, con poca inversión, poder solucionar este problema en pavimentación y generar a su vez también empleo.
Dentro de las propuestas que he estado leyendo, ustedes las están publicando a través de las redes sociales, hay muchas que tienen una absoluta correlación con planes del gobierno nacional. Sí, nosotros creemos que hay una relación directa, no por una cuestión netamente política e ideológica, sino una cuestión práctica, ¿no? Es decir, todo lo que es el Ministerio de Industria, a través de sus distintos planes, todo lo que es las políticas previsionales, claramente han generado un impacto muy importante en lo que es la actividad económica, en todo lo que tiene que ver la previsión social. Si uno entra a las páginas del Ministerio de Desarrollo y Acción Social o, por ejemplo, el Ministerio de Industria, vemos que tiene una serie de medidas muy importantes. Por ejemplo, una de las que nosotros trabajamos, lo que es el monotributo social, que le permite a muchos trabajadores poder facturar y de así de esta manera desarrollar su actividad. En el caso del ministro de lo que es el Ministerio de Industria, con el programa Mi Galpón, que le permite a muchos pequeños industriales y pymes tener su propio espacio, su propio galpón, su propia nave, ¿no es cierto? Sí, y como eso, lo que es la incubadora de empresa y un sinfín de programas que ofrece el gobierno nacional, que lo que nosotros queremos es estar en sintonía desde el gobierno municipal, ¿no?, con el gobierno nacional para dar solución a las múltiples temáticas. Pablo, ¿cómo estás viendo a la ciudadanía varillense? Teniendo en cuenta que ustedes, me imagino, estarán recorriendo, vi que están visitando instituciones, abordando temáticas, bueno, presentando propuestas. ¿Cómo lo estás viendo en vistas a las elecciones? Sí, lo que vemos es un clima más de preocupación política, no en el sentido de las propuestas, sino política en función de candidaturas y bueno, de todo lo que viene sucediendo. Notamos que no se están discutiendo ideas en las Varillas. Y a nosotros esto nos preocupa porque tenemos una plataforma con más de 100 propuestas y creemos que eso es lo esencial de la política. Más allá, sí, de la importancia de lo que tiene que ver con las candidaturas y todas las cuestiones legales y judiciales, pero creemos que se ha judicializado la política y no se están discutiendo ideas. ¿Tenés alguna posición tomada en relación a esta inclusión o no de la candidatura de Fernando Coixet? Te lo pregunto porque, bueno, vos sos profesor de Ciencias Jurídicas y Contables, has sido concejal, sos concejal y en cada uno de tus fundamentos hemos visto que vos sos una persona que te gusta documentar muy bien cada uno de los proyectos que tenés. Y bueno, y como es un tema jurídico, o sea, no es un tema solamente de opinión, sino que es un tema jurídico, preguntarte si vos tenés alguna posición tomada. Nosotros con respecto a eso habíamos planteado la necesidad, sí, de que haya una interpretación jurídica real. Si uno va a lo que es carta orgánica, es decir, en su momento los convencionales constituyentes han plasmado en alguna ley el espíritu. Lo que nosotros sí planteábamos que en un marco de situación política compleja, judicial, cualquier opinión de un candidato se iba a ver siempre de un lado, digamos, subjetivo. Por eso dejamos en claro que, bueno, que la justicia se expida con respecto a eso, porque la opinión de Pablo Sargentoni, candidato, está enmarcada en una situación de subjetividad, tanto hacia una postura o hacia la otra. Creemos que es la justicia en última instancia la que tiene que determinar, bueno, si están dentro del marco de la ley las candidaturas de los distintos referentes. Bueno, preguntarte como para terminar y para que le digas a la gente que, bueno, más allá de todas estas situaciones, tiene que ir pensando bien su voto porque es lo que nos toca a todos como ciudadanos. ¿Por qué a vos te gustaría que le den ese voto a tu lista? Bueno, primero por una cuestión de trabajo, como te decía anteriormente, creo que hemos demostrado en el Consejo Deliberante en estos 4 años que tenemos ideas, que tenemos propuestas para las Varillas, ideas para hacerle la vida un poco mejor, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, ideas y propuestas que tienen como eje central la inclusión, la justicia social, el desarrollo, y es a través de eso, ¿no?, de ese trabajo que nosotros le pedimos a los varillenses que nos acompañe, porque no solamente tenemos idea, porque no solamente tenemos capacidad de gestión, sino que tenemos voluntad política para llevar adelante
todos los proyectos que hemos venido presentando y los que van a estar en nuestra plataforma. Y nuestra construcción política es desde el diálogo, desde el consenso, desde las diferencias, obviamente, que todos podemos tener, pero priorizando en todo esto lo que son políticas públicas, ¿no? Es decir, hay obras pendientes muy grandes, como es parque industrial, ampliación de redes de gas, traslado de basurales, cloacas, que van a requerir de acuerdos sustanciales, de políticas públicas. Entonces remarcamos eso, ¿no? De ser un espacio y de ser gobierno que vamos a trabajar con todos los sectores en función de esto, ¿no? En función de fijar prioridades, que hay cosas que no pueden estar dentro de un marco de la disputa política porque sí, sino que hay que ser serios y maduros en cuanto a esto, porque esto después va a redundar en beneficios del ciudadano. Bueno, Pablo, te agradecemos tu presencia aquí y vamos a estar seguramente con mayor contacto en estos tiempos políticos que comienzan a acelerarse. Bueno, gracias a vos, Andrea, por darme la oportunidad de explicar a nuestros ciudadanos que yo lo que les sugiero es que comencemos a analizar las propuestas, ¿no? Que esa es un poco la esencia de la política en sí.